Esa noche le pedí disculpas. Mi hermano me dijo que no pasaba nada. Le pregunté si recordaba lo que sucedió la noche anterior y me dijo que sí, con una sonrisa en el rostro. Le pregunté que por qué sonreía y me dijo: es que ya arreglamos todo. Solo se había enojado conmigo un rato. A lo que le pregunté que quién se había enojado. Y él respondió: el hombre que juega conmigo siempre. Ayer no quise jugar con él y en la noche me dijo que me iba a llevar. Pero ella me perdonó y me dijo que siguiéramos siendo amigos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo, como siempre, está Wolf. Buenas noches, Wolf, ¿cómo estás? ¿Qué onda vos, Canche? Pues súper emocionado. Seguimos acá nuevamente en esos episodios que vienen renovados y las sorpresas que teníamos para todos los que nos están escuchando y que siguen siendo fieles a nuestro podcast. Entonces, estamos muy felices porque tenemos ahí un nuevo episodio y segmentos, como decía el Canche en el último que grabamos, y creo que eso nos tiene muy contentos de podernos reunir y compartir con ustedes estos espacios. Claro, al segmento que se refiere Wolf es el de la película y sale, si este está saliendo jueves, o si no lo fueron a escuchar, sale el viernes, o sea, sale mañana. Digamos que ustedes lo están escuchando jueves, pues sale el viernes 29 ya me adelanté la sorpresa. Sí, te adelantaste. Siempre voy como no era sorpresa, no era sorpresa, no era sorpresa, pero es que estamos muy desordenados ahorita con cómo hemos estado grabando, pero porque tenemos mucho que grabar. Entonces, bienvenidos a otro jueves paranormal y de misterio. Hoy tenemos un tema bastante interesante que propuso nuestro invitado de hoy. Dense cuenta, para que un invitado tenga la valentía y el coraje y ahí el atrevimiento de decirnos a nosotros qué quiere que grabemos, entonces es porque es un invitado especial. Bienvenido, Alejandro Paredes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Canche, Wolf? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal, nuevamente, muchas gracias por invitarme. Un fan aquí escuchándolos todas las madrugadas, básicamente. Nos gusta eso. Contanos de dónde nos escuchás y preferís que te diga Alejandro de cualquier manera, ya lo dije en el podcast, pero si no lo puedo vipear, o cómo querés que te digamos. Alejandro está bien, la verdad, es ya el nombre que siempre me acostumbré, siempre los nuevos amigos me llaman de esta forma. Y bueno, yo le estoy hablando desde aquí, desde el estado de Nuevo León, de la ciudad de Apodaca, y pues ya llevo unos, tal vez un mes, ya casi 2 meses escuchándolos, y como si nada, recuerdo que le dije a Cancha de que, oye, el sonambulismo tal, y pues mira, aquí estamos, ¿verdad? Sí, fue un buen tema. Pero contales a los que nos escuchan, ¿qué haces vos? Vos tenés un podcast, si no estoy mal. Contanos de qué es y a qué te dedicas. Así es. Mira, yo me dedico a la ilustración, más que nada, pues freelance, lo que son cuentos infantiles, ilustraciones para podcast también. Y con todo esto del misterio, de las historias de terror, creé mi propio podcast que se llama Spooky Coffee and Ghost, un podcast que estoy grabando en inglés, donde básicamente escribo y relato mis propias historias de miedo. Les doy un poco de ambientación, sonidos. Y ahorita apenas voy en el capítulo 6, voy empezando. Puede decirse que estoy en pañales, pero he recibido mucho feedback de mucha gente y pues voy de poquito en poquito avanzando. Qué bueno. Yo he visto tu podcast, lo he escuchado y me gusta, me parece interesante. Me pareció interesante también que lo estés grabando en inglés. Creo que de por sí está bien por el mercado, pero también te invito a que escribas algunas historias en español porque sí, claro, así que como sí. Toda la gente que nos escucha, pues le encanta. Hay un mercado enorme y les encanta bastante. Les encanta escuchar esto. Son muy morbosos y lo sabemos y que les gusta. Fíjate, yo empecé nada más el podcast al principio porque dije, bueno, sirve que sigo puliendo el inglés, todo esto, pero también he visto podcasts en español que les mandan un mensaje gente de Chicago, de otros países, y dije, oye, sí hay todavía mercado en gente que escucha todo esto en español, así que dije, bueno, voy a animarme un día a hacer algo totalmente en español también. Genial. Bueno, pues ya saben ahí que lo pueden encontrar. Buenísimo. En Spotify, me imagino, en todas las plataformas de audio. Así es Spotify, Google Podcast, básicamente en todas las plataformas estoy, por si quieren darse ahí una vuelta.
Ok, pues ya saben entonces para que lo vayan a buscar. También queríamos contarles que Alejandro aquí fue el que nos hizo el dibujo, no sé, se tomó la molestia y muy amablemente nos mandó la caricatura que hizo de nosotros, que está genial y que ya la empezamos a usar. Tomamos ventaja de su generosidad y lo comenzamos a usar. Banner de Facebook y luego foto de perfil, luego currículum. No, estuvo súper buenísimo y la verdad que era como también darle otra frescura a esta tercera temporada. Entonces veníamos con todo y creo que tu creatividad se notó en esos, muchas gracias. Esas artes, definitivamente, y hemos recibido muy buenos comentarios todos así como ¿quién se los hizo? Que está así como súper calidad, decimos acá, decir súper padre, y todos así como no, pues hay talento ahí, de veras, la verdad que quedaron calidad esas imágenes. Sí. Muy bueno y al principio me habías hecho más alto que Wolf. Ahí sí te dije, no, Wolf me saca como 10 centímetros. Entonces... Gente, aquí hubo un error porque yo le dije a Canche de que, ay, perdón, es que pensé que tú eras Wolf y Canche era el otro, porque no les ha pasado que escuchan la voz de alguien tanto tiempo y los ves en persona. Y dices, este no es. Todavía estoy aquí. Ok, este es Canche, este es Wolf. Perfecto. A ver, antes de empezar con el tema, decinos cuál ha sido tu episodio favorito del podcast. Yo creo que creo que se llama La Hora del Diablo, de las 3 de la mañana. Sí, es el favorito. Yo soy una persona de que yo desayuno como a las 10 de la mañana, o sea, tengo el horario muy volteado y a veces estoy como a las 2, a las 4 de la mañana preparándome el café. Y en ese momento escuché ese capítulo y dije, hijo, eso está la ambientación perfecta para muy eso. Bueno, es el favorito escucharlo a las 3 de la mañana. ¿Perdóname? Sí. El reto es escucharlo en la madrugada, te digo. No, claro, pero sí está muy cañón como quiere, más cuando tienes acá la ventana luego. Sí, pero qué bueno que te guste y a todos los que nos están escuchando igual. Cualquier oyente, no quiero decir fanático porque no somos fanáticos, son oyentes, que les guste el podcast, que lo aprecien y que quieran enviarnos el arte de algo que quieran hacer también, que quieran contarnos, miren, Canchi Wolf, yo hago esto, me dedico a hacer esto, los podemos ayudar con esto, y que quieran salir en el podcast promocionando su arte o no sé, lo que hagan, que tenga relación con el tema o que simplemente se pueda aplicar al podcast, pues me parece genial y son más que bienvenidos. Ya saben que nos escriben un mensaje y con mucho gusto les vamos a estar respondiendo lo antes posible. Y ya sin más preámbulo, ya podemos dar entrada al tema. Hoy vamos a hablar de sonambulismo y el tema está muy interesante porque científicamente tiene bastantes explicaciones, pero está tenebroso. Está tenebroso, está aterrador. Hay ciertas cosas que les van a causar bastantes escalofríos y ya lo van a ver. Así que, listos, comenzamos. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, se trata de un trastorno del sueño, clasificado como una parasomnia, en el que las personas desarrollan actividades motoras automáticas que pueden ser sencillas o complejas, mientras permanecen inconscientes y sin probabilidad de comunicación. Un individuo sonámbulo puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de su casa. Los sonámbulos tienen los ojos abiertos, pero no ven como cuando normalmente están despiertos, y suelen creer que están en otras habitaciones de la casa o en sitios completamente diferentes. Los sonámbulos también tienden a volver a la cama por iniciativa propia y a la mañana siguiente no recuerdan haberse levantado por la noche. El sonambulismo se produce durante las fases 3 o 4 del sueño, es decir, en la etapa denominada sueño lento o sueño de ondas lentas. Y aquí es donde empieza el tema, porque ya de por sí hay ciertos elementos que lo hacen tenebroso. El hecho de que haces cosas sin saber que lo estés haciendo, con los ojos abiertos y que después no recordes. Entonces, Alejandro nos recomendó este tema porque él tiene no solo una experiencia propia, sino una historia que nos va a contar hoy, que él escribió sobre el tema. Así que, Ale, te dejo el micrófono, por favor, provocanos escalofríos. Bueno, lo curioso de esta es una historia real que yo creo que tal vez para mí no fue de que hijo
súper tenebroso, pero a la fecha me sigo preguntando, solo me ha pasado una vez, o sea, la familia, yo le pregunté, oye, he sido sonámbulo otras veces y pues nada más me dicen que esa vez. Eso pasó cuando yo era niño. Mi familia y yo fuimos a visitar un familiar lejano que yo no conocía. Y todos nos dormimos en una casa, perdón, en un cuarto. Y en ese cuarto, haz de cuenta, imagínate la clásica película americana de miedo, de que estás dormido, volteas y tienes la ventanota con donde se ven las demás casas. Súper tenebroso. Y según mi papá, que fue el que me ayudó estando sonámbulo, me dijo que yo estaba tratando de salir de la ventana como si fuera, como si estuviera arañándola, queriendo salir. Y mi papá pues obviamente se quedó muy, muy exaltado de que qué está pasando y de poquito a poquito me ayudó otra vez a estar en la cama. Y él me dijo que fue como si yo viera algo y quisiera salir para perseguir a esa cosa que haya visto. Al principio pues se ve muy no tan creepy, pero yo siempre me pregunto, a ver, ¿por qué nada más ha pasado una vez de toda mi infancia hasta ahora que yo sepa? Y digo, si hubiera sido un perro, si hubiera sido un ruido cualquiera en la madrugada, pues hubiera despertado a los demás miembros de la familia. Uh-huh. Y pues yo digo de que, a ver, algo debía haber pasado aquí más que simplemente el hecho de ser sonámbulo. No sé ustedes qué opinan en cuanto a esta experiencia. Wolf, ¿te ha pasado algo a vos similar o qué puedes decirme de esto? No, definitivamente sí no me ha pasado. O bueno, nadie de mi familia me ha dicho que me haya levantado. Entonces creo que eso lo tengo como seguro o claro de que sí no he vivido esa experiencia. Y a mí me pasa algo como muy particular porque siempre con las personas que me rodeo en círculo más cercano de amigos y todo, tienen como eso de que siempre andan contando, es que soñé anoche no sé qué, es que no sé qué. O sea, a mí ni eso me pasa. Yo en realidad es contadísima las veces que sueño. O sea, de lo contrario, casi esas cosas no me suceden. Mucho no. de las parasomnias o parasomnías, creo que es parasomnias, que existen, se deben, o bueno, por lo menos lo que yo encontré en la investigación es que todas tienen un factor en común. Y es que la gente que experimenta este tipo de cosas, bueno, tienen varias cosas en común, pero lo que yo encontré es el estrés. El estrés, los nervios, irse a acostar con estrés, con nervios o con hambre. Esas son tres cosas que normalmente encontrás en este tipo de parasomnias, que el hambre al final lo que causa es estrés en el cuerpo también, ¿verdad? Entonces, a veces la gente sufre mucho de estas cosas o muy seguido, precisamente porque son personas muy nerviosas o que mantienen muchas cosas en su cabeza y no logran despejar. Ya vamos a ver por qué es. Entonces, para empezar, vamos a empezar con las anécdotas de terror, para que obviamente para eso vienen a escuchar este podcast. Entonces, Ale, contanos la historia que escribiste. A ver. Fíjate, ahorita lo que dijiste de que incluso estando sonámbulo puedes tener los ojos abiertos y hacer cosas que pues estás siendo dormido. Imagínate cuántas veces los padres de los hijos, etcétera, ven a su hija en la madrugada haciendo cosas normales cuando en realidad está sonámbulo. Es muy normal de que está haciéndose de comer nada de sonámbulo. De hecho, yo vi un video de un chavo que va a la cocina, abre el refri, la chava lo está grabando y el tipo está sonámbulo. Está increíble eso. Hay varios videos y hay unos horribles de gente que graba en el momento en que se despierta alguien y solo se les están quedando viendo. No tienes que hacer nada, solo se te quedan viendo con una cara como de enojo y no sabes ni qué hacer, no sabes qué decir, les hablas, ellos no te responden. Y es muy fuerte. También vamos a hablar incluso de algunos mitos. Vamos a desmentir algunos mitos. En la investigación que encontré hay varias cosas que se creen, que yo creía incluso. Yo creía bastante en este tipo de cosas. Yo lo decía, yo lo repetía. Que son ese tipo de conocimiento que se pasa tradicionalmente por las abuelitas, las mamás y así, ¿verdad? Y hay varias cosas que vamos a desmentir. Pero entrémosle a la historia. Contanos la historia. Ok, esta es una historia que escribí un poquito cortita entre creepy y acá misterio, pero bueno, aquí les va. Recuerdo muy bien esa noche.
Eran casi las 2 de la mañana y yo sin poder dormir. Esta vez, sin pensarlo, decidí pararme de la cama para prepararme un té. Mientras estaba en la cocina, algo me hizo mirar a la ventana donde se podía ver la casa de mis vecinos. Casi tiró la taza con el té del susto cuando la vi. No había casi nada de luz afuera, pero podía ver a una mujer, a una niña parada en el jardín a lo lejos, sin moverse y viéndome fijamente. La niña, vistiendo una bata blanca con el cabello despeinado, empezó a caminar lentamente alrededor de la casa de enfrente. Es la primera vez que la veo así, pensé, ya que mis vecinos decían que su hija de vez en cuando era sonámbula y era normal verla caminando dentro de su casa a estas horas. Esta vez, estando ella fuera de la casa y aparentemente descalza, salí de mi casa para llevarla con sus papás. El frío esa noche era tremendo. Llegando a su jardín, en la parte trasera, empecé a susurrar su nombre, lentamente para no despertarla. No me había dado cuenta que en lo que había salido de mi casa, ella ya le había dado casi toda la vuelta a la suya desde afuera. Cuando estaba a punto de alcanzarla, ella ya había caminado a la parte delantera, donde escuché que la puerta se cerró despacio. Seguro su papá la encaminó desde la entrada, pensé mientras volví a mi casa y sin mucho esfuerzo me quedé al fin dormido. La mañana siguiente, saliendo para ir a trabajar, me topé a Jorge, el papá de la niña, al que apenas saludarlo le pregunté si era la primera vez que su hija salía de su casa estando sonámbula. ¿De qué hablas?, me preguntó Jorge exaltado. Y después de decirle lo que pasó esa noche, él simplemente me dijo: solo mi esposa y yo estamos en casa, y mi única hija está en una pijamada con sus amigas desde ayer. Así que fue como que pom, pom, pom. No me esperaba ese final. No me esperaba ese final. Qué bueno, me gustó. Hashtag nos mudamos. Cabal. Pero bueno, estuvo un poco cortita, pero espero que les haya gustado. No, el largo de la historia no tiene nada que ver con el susto que te puede dar. Pues. El cuento más corto del mundo es un cuento que puede interpretarse como incluso algo de suspenso, pues, de terror. Si le cambias el dinosaurio por la niña, si le cambias el dinosaurio por la niña, el cuento se vuelve un cuento de terror, ¿o no? El cuento más corto del mundo es aquel que dice que y entonces desperté y el dinosaurio seguía ahí. Es ese, ¿verdad? ¿Sí? ¿No me equivoco? Así es. Más o menos. El que yo había escuchado, uno muy corto, era de lo más miedo que ha pasado es cuando estoy en mi casa con las luces apagadas y me topo con el pie de alguien, vivo solo. No. Ya sé cuál es ese, pero el cuento más corto del mundo en la lengua castellana está escrito por el guatemalteco Augusto Monterroso y se titula El dinosaurio y describe con solo 7 palabras un universo lleno de intriga y tensión. Y este es el cuento. Y ahora sí este sí es el cuento. Lo voy a citar. Ok, perfecto. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ahora cambiémosle el dinosaurio por la niña. Cuando despertó, la niña todavía estaba. Bueno, todavía no es de la madrugada, así que estoy bien por ahorita. No, pero me gustó. Buena historia. Un aplauso. No, un aplauso. Muchas gracias. Muy y bueno, bien, entonces buena. Me voy a animar más para hacerlo también capítulos en español para que llegara más gente también. Pero muchas gracias. Muy buena. Wolf, ¿encontraste alguna anécdota de terror que te hayan enviado o que hayas encontrado? Me estuvieron mandando y realmente cuando hicimos esta interacción y que íbamos a tener un invitado, me compartieron precisamente, cabal venía en camino del trabajo para mi casa y una mi amiga así como, yo tengo una y quiero que la contes. Realmente, como decía Alejandro, pues son muy cortas porque son, creo que como episodios que te pasan, ¿verdad? Y que no era como con muy frecuencia. Y en lo que yo estuve investigando, que era como que siempre te da como esos episodios entre la etapa de la niñez y adolescencia. Y ella me compartía de que le pasaba principalmente a su hermana. Ahí está mi amiga, pues si le mando muchos saludos, no nos sigue por redes sociales porque no tiene, pero sí nos sigue desde Spotify. Y un saludo fuerte a Lucrecia Castillo, que
es una fiel seguidora. Saludos, y Luqui. realmente, Muchas gracias. sí, y definitivamente dijo, la tenés que contar. Y ella me mencionaba, realmente fue para ellos momentos de escalofríos, porque muchos, ya lo mencionaban ustedes, tienen como el mismo parámetro. Por lo regular, esto le sucedió a su hermana. Su hermana tenía 15 años de edad cuando empezó con estas escenas escalofriantes, y ella los describen de que realmente iniciaba también como en esos horarios de 2 3 de la mañana, ¿verdad? Que son como los horarios, como lo mencionó Alejandro dentro de uno de nuestros episodios, la hora macabra, la hora que creo que es el reto de que los que nos estén escuchando después de las 2 y va entrando el reloj a las 3 de la mañana es el momento perfecto para escuchar escalofríos. Y esta historia realmente le sucedió a la hermana de Lucky. La hermana se llama Ana María. eh, le empezó a suceder a sus 15 años de edad, situación que no había pasado antes. Y de repente estaban muy cómodas acá, pues, y en muchos países de Latinoamérica, pues, acostumbra uno siempre a dormir con los hermanos hasta cierta edad y hasta que te dan tu espacio de privacidad. O de lo contrario, pues hasta en una habitación de 3 a 4 personas. Entonces me mencionaba Lucky de que ellas pues se llevan 5 años de edad, y realmente un día pues aproximadamente a las 2 de la mañana sucede que empieza a hablar la hermana, Ana María, y Lucky se levanta así como que me estás hablando, eh, qué estás diciendo, porque tampoco era como muy entendible, según lo describe Lucky. De lo que le mencionaba, no lograba comprender cuáles eran esas frases o palabras que la hermana empezó a citar a las 2 de la mañana. Pues ella lo tomó y dijo, bueno, de repente pueda estar soñando y me hago la desentendida y me tapo la cara y ya no escucho nada. Según Lucky, pues ahí va a pasar realmente no solo a hablar su hermana, sin embargo empieza a escuchar, pasado, ella describe más o menos como entre 2 a 3 minutos, y empieza a escuchar como pasos en la habitación. Después un silencio totalmente absoluto después de las palabras que ella no pudo descifrar de Ana María, y empieza a escuchar esos pasos en toda la habitación. Entonces ella quiso imaginar que tal vez estaba soñando o era un episodio en sus fases de sueño, y poco a poco, pues ella le llevaba 5 años, pues tenía 20 Luke en ese momento, dice que, y ella lo describe porque me decía, en el momento de la llamada, me decía, mira, yo traté como de subirme la sábana o el colchón o el edredón, como se le conoce, poco a poco, asumiendo de que iba a haber como pues algo escalofriante, que ella se imaginaba lo peor de poder ver alguna sombra a ese horario, o bien de esas leyendas urbanas de La Llorona, o poderte encontrar al sombrerón o alguien por el estilo. Pero para sorpresa de Lucky, pues no era ninguna de estas leyendas, y era nada más que Ana María caminando en la habitación, caminando con una mirada totalmente perdida y teniéndole pues una mirada fija a Lucky cuando ella le preguntó que qué estaba haciendo, ¿verdad? Que hacia dónde se dirigía. Y Ana María no le respondió para nada, solo se le quedó viendo fijamente y siguió su rumbo para abrir la puerta de la habitación y siguió caminando. Lucky en ese momento pues pensó, dijo, bueno, va a ir al sanitario, va a ir al baño o pues a algún lugar, sin imaginar de que pues que las cosas se iban a poner como un poco más tenebrosas, porque Lucky dijo, bueno, me voy a acostar, voy a hacer de cuenta de que fue al baño. Y cuando se dio cuenta de que Ana María ya no regresó, pasaron varios minutos, como ella lo describe, y solo empezó a escuchar los pasos, porque ellas dormían en un segundo nivel, los pasos de las escaleras. Y el baño quedaba, o el sanitario quedaba enfrente de la habitación, entonces
ahí empezó a salírsele como de control la situación a Lucky, que dijo, esta ya no va al sanitario, ¿va? Quiso imaginar ella de que realmente iba pues por algo al comedor, alguna bebida que a muchos les da como esa sed de madrugada. Y pues Lucky empezó a seguir como los pasos porque la miraba como sospechosa. Ella describe de que realmente la miraba con una mirada totalmente perdida. Pero algo que le llamó mucho la atención era de que estaba consciente de los pasos que daba, porque en el momento de que Lucky la vio que estaba con esa mirada perdida, dijo, esta se va a caer de las escaleras o de las gradas. Y no, pues ella tenía como controlado cada uno de los pasos y fue lo que más le llamó la atención. Pues resulta ser de que Ana María baja las escaleras. Lucky, esperanzada de que iba para el comedor por alguna bebida o hacer algo. Y resulta de que Ana María empieza a abrir la puerta para salirse de la vivienda. Entonces acá es el punto donde Lucky, descontrolada totalmente y ya estaba viendo de que esto ya no era normal de alguna actividad de su hermana y preocupada, empezó a despertar a los papás para que le pudieran apoyar porque no sabía ni qué hacer, o sea, le estaba gritando que a dónde iba, le estaba llamando por su nombre para ver si ella recapacitaba y no, Ana María siguió su rumbo, abrió la puerta y salió del domicilio. Y siguió caminando sin rumbo desconocido. Y acá ella me decía, mira, la verdad que entramos en shock porque no sabíamos ni qué hacer y que creo que es uno de los mitos o ya ustedes y el canche que le gusta investigar con todo esto de las teorías, porque ella me decía, mira, no sabíamos qué hacer, desperté a mis papás y empezamos a seguirla, pero teníamos el miedo de poderla agarrar y detenerla, digamos, empezó a caminar sobre la calle, porque nosotros teníamos como el concepto de cuando pasan estas cosas de... O puede pasarle más de algo o más de algún espíritu se la lleva, ¿verdad? Entonces realmente me decía, mira, entramos en que no sabíamos qué hacer. Mis papás también pues la estaban llamando por su nombre y todo, hasta que nos acercamos y sí la abrazamos y le dijimos, Ana María, ¿qué estás haciendo? Y realmente ella no reaccionó en el momento. Ella seguía solo viéndolos fijamente. Dice que en ese momento no les habló para nada y ellos no sabían qué hacer. Tenían como ese mito de decir, bueno, si las despertás, más de algún espíritu se va con el alma de ella. Entonces tenían como ese miedo, y me lo describí así, mira. Es normal, dice, es normal, es normal. Exactamente, me dice, mira, no sabíamos ni qué hacer, porque a lo poco que nos recordábamos o lo que decían cuando miraban este tipo de circunstancias era de... Exacto, no es despertarlos porque se los puede llevar un espíritu, se pueden ganar el alma y todo eso, pero ya lo vamos a ver con las teorías que el canche nos pueda tener ahí. No, teorías no te traigo aquí, yo te traigo datos, datos, ciencia, no teorías, ¿eh? Eso está bien. No, y para no alargar más esta historia, me decía, mira, al final tomamos la decisión de agarrarla, mi papá la abrazó, pero sí nos quedamos con aquello de qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando con Ana María? Porque realmente estaba a punto de cruzarse la calle. Obviamente, pues era un horario nocturno, pues no había bueno, no habían vehículos, me imagino iba a ese horario, pero me decía, no sabíamos ni qué hacer. Mi mamá totalmente espantada, rezando, me dice, va varias veces el Padre Nuestro, y lo primero que se le ocurrió es ir a traer el rosario y pues hacer algunas oraciones. Entonces, esa fue la experiencia que le pasó a Lucky, y después dice que 2 veces más lo volvió a realizar a Ana María. Fueron 3 episodios exactamente lo que le pasaron con esas mismas circunstancias. Y siempre hizo lo mismo. No, acá viene lo interesante, porque en el último episodio, en el segundo fue casi cosas similares que anduvo, dice, caminando por la casa en ese mismo horario. Siempre fue, ella menciona, del rango de 2 de la madrugada en adelante. Pero el último fue donde más le llamó la atención, porque
Se levantó nuevamente en este horario Ana María, pero empezó a cambiarse. Se quitó toda la ropa de dormir y dicen que se puso todo el uniforme para ir a estudiar. Wow. Entonces, pues Lucky no sabía ni qué hacer y solo empezó así como, ya que le había pasado 2 veces, la tercera era así como, no, esto anda mal. Ella describe de que realmente solo medio escuchó los sonidos en la habitación, abrir las puertas del closet y medio se destapó el rostro para ver qué estaba haciendo Ana María. Cuando la observa, ella poniéndose el uniforme para ir a estudiar. Y sí, agarró todas sus prendas y empezó a salir nuevamente de la habitación hasta cuando Lucky le empezó a hablar y le dijo que a dónde iba. No le dijo nada en ese momento, solamente la seguía viendo fijamente y hasta en la segunda oportunidad sí le contestó a Ana María y le dijo, voy tarde a la escuela. Entonces viene Lucky, en ese momento la abrazó y le dijo, no, son las 2 de la mañana, vete a dormir. Y dice que se quedó en silencio Ana María y como si fue un momento de, ¿qué estoy haciendo? Y empezó a observarse ella que estaba vestida realmente como el para ir a estudiar y Lucky le muestra el reloj y le dice, mira, son las 2 de la mañana. Y ahí concluye la historia. Realmente fueron como episodios que quedaron marcados para Lucky, ¿verdad? Que fue la persona que me transmitió estas anécdotas y quería que se contaran acá en este episodio. Y sí, muy curioso. Y lo que me llama la atención es como que de primero no sabes cómo actuar. Yo creo que a mí me pasaría lo mismo. Nunca he visto estas escenas totalmente. Y la primera digo, ¿a vos no te ha pasado? No, yo ni he visto ni me ha pasado. Uy, pues mira, estadísticamente hablando, según lo que investigué, casi a toda la gente en el mundo le pasa por lo menos una vez, de diferentes maneras, ¿sí? A veces no es tan así como lo que le pasó a la hermana de Lucky. De cualquier manera, Lucky, gracias por enviarnos tu historia. Ahorita vamos a platicar un poco de esto, de lo que sucede. Antes de empezar con la charla, digamos, con el meollo de esto, quiero contar una última que nos mandaron que sí me puso los pelos de punta, así me dio escalofríos. Así que nos la mandaron desde Colombia, desde Cali. Me encanta, yo nunca he ido a Cali, pero la verdad es que he visto fotos y es hermoso el lugar y me encantaría ir. Es uno de los lugares que más quiero visitar, Colombia en general. Así que gracias por enviarnos la historia, la anécdota o la experiencia. Esta persona quiere quedarse como anónima, así que no vamos a revelar su nombre, pero sí nos dice su edad. Entonces les voy a contar la historia de esta persona. Hola Canche y Wolf, me gusta mucho el podcast, les quería contar mi experiencia con el sonambulismo. Espero la puedan contar en el episodio de Jueves Paranormal, me gustaría quedar como anónima. Soy de Cali, Colombia y tengo 23 años. Soy la hermana menor junto con mi gemelo. Desde chiquitos. Déjame Cuando preparo. hay gemelos las cosas se ponen feas. Sí, compartían cuarto. Eso nos queda claro. Desde chiquitos hemos sido sonámbulos los dos. Yo normalmente cuando tengo un episodio me siento en la cama y comienzo a hablar sola, mientras que mi hermano se levanta y camina por toda la casa. En fin, lo que les voy a contar pasó hace mucho tiempo. Mi hermano y yo teníamos 9 años. Fue el día antes de nuestro cumpleaños. Mejor dicho, la noche antes. Él no era un chico con muchos amigos. Siempre lo veía solo en el patio de la escuela. Y en casa tampoco jugaba mucho conmigo. Se mantenía solo en su cuarto. Le gustaban mucho los bloques Lego, así que solo eso se mantenía haciendo. La noche antes de nuestro cumpleaños, mi hermano tuvo un episodio de sonambulismo muy extraño. Se levantó, bajó a la sala de la televisión y se puso a hablar mientras jugaba con sus bloques. Como compartíamos cuarto, siempre sentía cuando él se levantaba. Casi siempre se tardaba no más de 5 minutos en caminar por toda la casa y luego regresaba a su cama. Nadie se preocupaba porque nunca se había lastimado o había intentado salir de la casa.
Pero esta vez me di cuenta que habían pasado ya unos 20 minutos y no había regresado. Así que bajé a buscarlo. No quise despertar a mis papás para que no nos regañaran. Cuando lo vi en la sala, me llevé una gran sorpresa. Él se encontraba acostado en el suelo, en una posición como si alguien lo estuviera amenazando o como si lo hubieran aventado al suelo. Tenía los ojos bien abiertos y lágrimas en ellos. Aún recuerdo su cara. Creí que estaba despierto, así que le pregunté que qué había pasado, pero no me respondió. Me di cuenta que seguía dormido. Lo ayudé a levantarse y mientras lo hacía, él me decía que no lo dejara que el hombre se lo llevara. Específicamente me decía, Nani, así me decían en mi casa por cariño, no dejes que me lleve el señor. Pero no entendía qué estaba pasando. Lo acosté y lo tapé. Él seguía con los ojos abiertos. Ya no le di más vueltas al asunto y me volví a acostar. Tenía 9 años y nunca había visto una película de terror, así que no pensé en nada paranormal o por el estilo. Al día siguiente, nuestra familia y amigos llegaron a celebrar nuestro cumpleaños. Mientras cantábamos junto al pastel, mi hermano no se veía tan feliz. Aún recuerdo haber intentado bromear con él y le dije, mejor si te alegras o te vendrá a traer el hombre de anoche. Pero su reacción me dejó espantada. En ese momento me vio, comenzó a llorar y salió corriendo. Me regañaron porque pensaron que lo había insultado o algo así. Esa noche le pedí disculpas. Mi hermano me dijo que no pasaba nada. Le pregunté si recordaba lo que sucedió la noche anterior y me dijo que sí, con una sonrisa en el rostro. Le pregunté que por qué sonreía y me dijo, es que ya arreglamos todo, solo se había enojado conmigo un rato. A lo que le pregunté que quién se había enojado y él respondió, el hombre que juega conmigo siempre. Ayer no quise jugar con él y en la noche me dijo que me iba a llevar, pero ella me perdonó y me dijo que siguiéramos siendo amigos. Hoy ya somos adultos ambos. Los dos vivimos por nuestra cuenta y me ha contado que a veces sigue soñando con un hombre extraño, a quien no puede reconocer y que está seguro que nunca ha visto en persona. Gracias por contar mi experiencia. Les mando un saludo y un abrazo desde Colombia. Gracias por enviarnos tu anécdota. Buenísimo. ¿Qué les pareció? Y espero que nunca lo vea en persona. Sí. Claro, no, pero qué feo. Porque sí hay casos de gente que... Es que, ve a alguien que nunca ha visto en su vida. Y esa persona, pues, saber si existe, pero ve un rostro que nunca ha visto. Entonces es súper extraño. Y más los niños, ¿verdad? Los niños son quienes más, por su inocencia, creo yo, se abren a este tipo de experiencias. Porque, como lo dijo esta chica, ella no había visto películas de terror, entonces no se imaginó nada, digamos, paranormal, porque no sabía, no conocía. Pero, ¿cómo se llaman? De cualquier manera, esa misma inocencia es lo que abre las puertas a que puedas invitar a más experiencias como esta, pues, que al final los niños crecen y están bien, entonces tal vez nos están enseñando una lección de que no tenemos que tenerle miedo a todo y que las cosas son a veces humanas, son reacciones químicas y que tendríamos que aprender un poquito más de esto. Pero bueno, hablemos un poco de la parasomnia. Es un trastorno de la conducta durante el sueño asociado con episodios breves o parciales de despertar, sin que se produzca una interrupción importante del sueño ni una alteración del nivel de vigilia diurno. Parasomnia son los distintos trastornos de sueño, es decir, el sonambulismo es una parasomnia, ¿sí? Es una clasificación, digámoslo así. Entre otras clasificaciones están el bruxismo nocturno, que es cuando uno aprieta los dientes cuando duerme, eso lo tengo yo y es por estrés, que uno aprieta los dientes y necesito tener una guarda bucal. Eso lo tienen ustedes, ¿no? No, que yo sepan. No, pero sí lo he escuchado de varios amigos. Tienen que dormir con una su... Y lo sabrías, Ale, porque te duele la boca después un montón. Hay gente, pues yo me he levantado a veces mareado del dolor porque apretas mucho la boca y es por puro estrés y no sé, la verdad no sé. Es por estrés y yo soy una persona que maneja mucho estrés en su día a día. Se hace como un sonidito, así como un rechinito. Sí, depende de qué tan duro lo hagas. Usualmente he aprendido a controlarlo y no es tan duro, pero al principio sí era bastante fuerte y me lastimaba mucho la boca. Canche!
Mucha también, edición, vas a decir. También están las enuresis nocturnas, que es básicamente hacerse pipí en la cama o mojar la cama. No me pasa. Y ocurre, a mí me pasó de chiquito, le pasa casi que, según lo que leí, como al 80% de los niños cuando son pequeños o más. Wow. O sea, es algo que siempre pasa y es porque el cuerpo se está desarrollando, digamos, según la versión son sueños científica, húmedos, digamos. No, estamos hablando de sueños húmedos. Yo creo que que tengas sueños húmedos a esa edad, creo que eso ya está mal. ¿Cómo se llama ese nombre, Canche? Perdón, ese que dijiste. Enuresis. Enuresis. ¿Crees que la mayoría de las veces que los niños se hacen pipí es por ese específicamente esa causa? O sea, ese es el nombre del desorden del sueño, pero son varias causas. Okay. Leí varias, pero digamos, entre esas estaban, por ejemplo, la epilepsia, estaba el estrés, el sueño muy profundo y la imaginación, algo así como que ellos realmente piensan que están en un baño, digamos, como que su sueño es muy real. No sé cómo explicarlo científicamente, pero su sueño es muy real. De hecho, le pasó a una persona muy cercana, no voy a decirlo en este podcast porque lo escucha y no lo voy a avergonzar, pero a esta persona en un momento se despertó y en su cuarto levantó la tapa y empezó a orinar, pero resulta que era la tapa de una caja de zapatos o de libros o no sé qué, y es por lo mismo. Entonces, y el otro... Y no andaba son los terrores nocturnos. Y de eso sí vamos a hablar un poquito más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y esto, no, digamos, yo lo metí al tema porque mientras investigaba me daba cuenta que aprendí bastante, porque yo pensaba que eran como pesadillas, pero no, los terrores nocturnos tienen su propia categoría aparte, digamos. Y vamos a hablar un poco de esto. La característica universal de los terrores nocturnos es el desconsuelo. Durante los episodios de terror nocturno, los pacientes suelen levantarse sobre la cama en posición vertical, con los ojos bien abiertos, con una mirada de miedo y pánico en su cara, a menudo profiriendo un grito. Además, por lo general presentan sudoración, respiración y frecuencia cardíaca rápidas. En algunos casos, los individuos son propensos a presentar una actividad motora más elaborada, similar a un forcejeo o lucha con las extremidades, que puede incluir puñetazos, patadas, balanceos y reflejos de huida y ataques. Hay una sensación de que la persona está tratando de protegerse a sí misma o escapar de una posible amenaza que puede conducir a un daño físico de la persona. Aunque parece que los niños están despiertos durante un terror nocturno, ellos parecerán confundidos, inconsolables o no responderán a los intentos de comunicarse con ellos. Incluso pueden no reconocer a sus familiares. En ocasiones, cuando se despierta abruptamente una persona con terror nocturno, puede repentinamente atacar a la persona que lo hizo, lo que puede ser peligroso, por supuesto. Y ahí sí estamos hablando del peligro de despertar a una persona no sonámbula. Esto hay que hacer énfasis, que no una persona sonámbula, una persona con terrores nocturnos, que si no han visto lo que es un terror nocturno, los invito a que vayan a buscarlo en YouTube. Es algo impresionante, es algo impactante y es completamente diferente al sonambulismo. Y fíjense que algo de lo que yo estuve también como investigando un poquito de más de 3 anécdotas que estuve leyendo de este caso o de este tipo de casos, realmente las personas describen de que la primera reacción que se les da es de pararse en la cama. Y como lo mencionabas vos, de forma vertical. Pero lo que me llamó la atención es de que en las 3 anécdotas que yo estuve investigando, decían de que estaban como simulando correr en la cama. O sea, estaban como en esa postura de estar corriendo, pero realmente, digamos, no avanzaban. Y que así lo describían, digamos, las personas que los habían visto, de que como si saber cuántos metros o kilómetros habías corrido. Y cuando se despertaban,
era aquel cansancio y agotamiento que tenían como si en realidad hubiesen hecho ese ejercicio. Entonces fue algo que me llamó mucho la atención porque realmente viendo diferentes casos, en 3 se repetía este mismo patrón, ¿verdad? De que se levantaban, se paraban en la cama y empezaban como a correr. Entonces me llamó mucho la atención también. Sí, es algo que se repite bastante. Como decía Cabal, el hecho de que tratan de huir, como que si estuvieran huyendo de algo. Pero esto es terrores nocturnos. Recordemos que aparte está el sonambulismo, que es lo que ya mencionamos en la intro, la explicación. Ahora, ¿cuándo suceden? Y aquí quiero que entremos al tema. Qué bueno que mencionaste el episodio de las 3 de la mañana, porque estadísticamente los episodios de sonambulismo suelen tener lugar durante el primer tercio de la noche, ya que es el periodo en el que son predominantes las etapas del sueño no REM. Si a este tercio de la noche, si suponemos que, por ejemplo, la noche comienza, que puede ser la noche, puede ser de 7 a 7, que tomamos 12 horas, de 7 a 7. Creo que es un consenso, lo podemos dejar así, ¿les parece? Okay. 7 a 7, ok. De 7 de la noche a 7 de la mañana hay 12 horas. Si lo dividimos en tercios, nos quedan 3 de 4 horas, 3 tercios de 4 horas cada uno. La explicación dice que estadísticamente suelen tener lugar durante el primer tercio de la noche, que sería de 7 a 11 de la noche. Ahora, no tiene nada que ver con las 3 de la mañana ni con las anécdotas que ustedes me contaron. Pero ¿qué pasa si les digo lo que ya saben, que nadie se duerme a las 7 de la noche? Nadie se duerme a las 7 de la noche. Supongamos que en promedio nos dormimos a las 10 de la mañana. ¿Les parece? Porque yo sé que hay gente que se duerme a las 11, a las 12 y sé que hay gente que duerme temprano, como a las 8 o a las 9. Entonces yo pongo que como a las 10, 10 y media sea una hora promedio. ¿Les parece? Sí. El primer tercio de la noche sería de las 10 y media de la mañana a las 2 y media de la madrugada. ¿A qué hora te dijo Lucky que había sucedido su historia? A las 2 de la mañana. Y es prácticamente algo de lo que mencionamos en el episodio de las 3 de la mañana, que a veces, ¿por qué las cosas o por qué nos despertamos siempre a las 3 de la mañana? Y lo poníamos como una teoría entre Wolf y yo, decíamos, tal vez porque de pequeños o de bebés, ese era nuestro ciclo de sueño. Y es el ciclo promedio del ser humano, digamos. Y cuando tu cerebro se va acostumbrando, lo puedes entrenar, digamos, se va despertando a esas horas, por ejemplo. Lo mismo con este tipo de casos, ¿verdad? Son cosas que se pueden explicar. ¿Por qué a las 2, 3 de la mañana sucede todo? Porque a esa hora te despertás primero, entonces te das cuenta que está pasando. Y segundo, ¿por qué te despertás? Pues porque ese es parte del ciclo. Es cuando ocurren este tipo de cosas en tu cabeza. Y ahí es donde entramos quiero contarles 3 casos que sucedieron. Son 3 casos curiosos sobre diferentes situaciones en las que puede representarse el sonambulismo. El primero, bueno, ¿algo que quieran agregar de lo que acabamos de ver de las 2, 3 de la mañana? Yo creo que en parte también es porque ese es el momento en el que estás más en el sueño profundo, ¿no? Cuando llegas a tener ese tipo de casos. Había visto un video donde una persona explicaba que en los varios ciclos de sueño hay un punto donde el sueño está tan profundo que cualquiera, ¿cómo lo había descrito? Algo pasa en el cerebro que cualquier pequeño chistazo que puedas tener puede hacer que empieces a estar sonámbulo. Me imagino que está un poquito relacionado. Estímulo, ándale, gracias. Es la etapa del sueño REM, que es donde caes lo más profundo. Si vemos como niveles de sótano, ¿verdad? Como sótanos. En la planta baja, la planta 0, digamos, que es a nivel de suelo, es tu conciencia mientras estás despierto. Conforme va pasando la noche, hay fases de sueño. Toda esta analogía que me estoy fumando ahorita, no me la tomen a ciencia pura, yo no soy neurólogo, pero es como yo lo entendí. El primer sótano, que sería la primera fase, es cuando todavía tenés movimiento rápido de los ojos, si no estoy mal, se llama, no me recuerdo cómo se llama, o cuando todavía tu cuerpo sigue conectado con tu cabeza. El segundo, que es el más profundo, es cuando ya tu cabeza apaga tu cuerpo por seguridad. Y recuérdense de esto, ¿por qué? Porque el cuerpo apaga, digamos, envía una señal para que todos los músculos se desactiven y que cualquier cosa que pase en tu cabeza
quede en tu cabeza y que no mueva tu cuerpo. El trastorno de sueño del sonambulismo es un problema en esta señal, en este momento, no sé exactamente qué, pero el cuerpo como que no envía bien la señal y tu cuerpo sigue respondiendo a los estímulos que tu cabeza está generando. Por lo que si tú estás pensando que estás barriendo, ¿qué va a hacer tu cuerpo inconscientemente? Se va a levantar y va a comenzar a barrer. Y este es el trastorno, esta es la enfermedad, digamos, la explicación que en la investigación está es que esta señal o no se envía o no se recibe o de alguna manera hay un problema ahí que tus músculos no se apagan y estás haciendo todo lo que estás, quiero decir soñando, pero no, en la investigación decía específicamente que no son sueños porque no estás en la fase del sueño, estás en otra fase, ¿sí? En la fase más profunda. Okay. Entonces son como, no puedo explicarlo yo, la verdad, pero no son sueños lo que estás representando, son estímulos, pero que tu cuerpo no debería estar haciéndolos. Si no existiera ese mecanismo de defensa donde te apagas los músculos, todos seríamos sonámbulos y todos haríamos cosas cuando estuviéramos dormidos y pondríamos en peligro el cuerpo. Entonces aquí hay 3 historias curiosas. La primera, en 1846, Albert Tyrrell fue encontrado inocente de asesinato e incendio, argumentando que al hacerlo estaba sonámbulo. Esta es la primera absolución por sonambulismo en la historia de la defensa jurídica que se conoce. Y este es el tema. ¿Cómo puedes comprobar que alguien no sabía lo que estaba haciendo mientras lo hacía? Porque ya vimos que salen a la calle y ya vimos que pueden ser agresivos. En este caso, ¿cómo confías en alguien y cómo sabes si realmente sufre de esto? Vos sí, eso quería mencionar también porque yo también estuve investigando un caso similar a lo que vos mencionaste también, de que se dio un asesinato y realmente la persona también argumentó de que estaba en esta fase, ¿verdad? Y lo describe de esta forma para que ustedes lo puedan escuchar. En el 2008, Brian Thomas se paró de la cama en el medio de la noche, no especificando pues un horario específico, y estranguló a su esposa, Christine, su esposa de 40 años que estaba durmiendo. En diciembre del año 2010, una investigación determinó de que su muerte fue totalmente accidental, a pesar de que Brian admitió de que la había matado. Y esto sucedió en un viaje donde se encontraba la pareja de vacaciones en un campamento. Y en ese momento habían tenido como un día muy largo y habían disfrutado del día. Sin embargo, tuvieron como un percance y lo describen en este caso como que algún grupo de jóvenes como si los quiso amenazar con algún tipo de robo de sus pertenencias, situación que les causó de una u otra forma como esa sensación de inseguridad. Y por la noche, Thomas tuvo una pesadilla totalmente horrible y empezó a caminar dormido. Thomas le dijo a la policía que le pareció haber visto encima de su esposa a un hombre que vestía jeans y que estaba cubierto con un paño totalmente negro. Aseguró que le había gritado al sujeto que se retirara de la esposa, cosa que no sucedió, por lo cual él empezó a agarrarlo por el cuello, pero cuando despertó, encontró en sus manos el cuello de su esposa. Entonces, es otro caso similar a los que vos mencionaste. Acá también, en la información que yo tuve acceso, sí estuvieron haciendo una investigación minuciosa, tuvieron expertos también en temas de sueño y todo, y al final también determinaron de que había sido un accidente. Y por la situación de estrés que habían vivido durante ese momento, cuando los jóvenes, pues, que ellos describen, quisieron como robarle sus pertenencias, fue lo que generó al momento de, pues, él ya conciliar o tratar de conciliar el sueño, pues, generar esta acción, ¿verdad? Entonces creo que también el estrés de antes de vivir algo estresante antes o algo que te ponga nervioso y dormir así. La segunda historia o el segundo caso real que tengo es precisamente similar a este. Este es un poco más
no sé, yo iba a decir cómico por el contexto en cómo se da el estrés, cómo se pasa el estrés de la conciencia al sueño. Kenneth Parks, un joven de 23 años, condujo su auto a 15 millas de su casa en mayo de 1987. 15 millas. Allí atacó a su suegro, dejándolo inconsciente, y apuñaló a su suegra, causando la muerte de esta. A continuación, se dirigió a la estación de la policía diciendo: creo que han matado a algunas personas. Estaba ensangrentado y su mano estaba gravemente herida. Parks no pudo recordar nada sobre el asesinato y no tenía motivos para cometerlos. Estaba desempleado e hizo hincapié en ello. Él se fue a dormir esa noche pensando en cómo iba a visitar a sus suegros al día siguiente con su esposa para hablarles de su falta de trabajo y sus problemas económicos. Después de un año fue encontrado inocente de asesinato o de tentativa de asesinato. Se presentó una apelación, pero su absolución fue confirmada. Ni siquiera fue ingresado a un psiquiátrico, ya que el sonambulismo no es jurídicamente considerado como un trastorno mental. Y aquí hay dos cosas importantes. La primera, el estrés que te causó el estar pensando en eso, una persona que no sabía que era sonámbulo probablemente, y es algo que es un accidente, es un accidente. Y dos, ahí sí que el error de la ley de no considerar esto como un trastorno mental cuando tiene 100% que ver con la cabeza, 100%. Y como lo mencionábamos en un podcast anterior con las chicas de Así Somos, son problemas que tienen que estar considerados como parte de la salud pública porque entran en el tema legal. Alguien te puede decir, no, hombre, pero ¿cuándo va a pasar eso? Pasa, ahí está. ¿Qué te parece, Ale? Wow. Fíjate, yo había visto un video donde una doctora estaba explicando de que normalmente cuando se entra en este estado del sonambulismo hay una parte del cerebro que no sé si es el lóbulo frontal, una parte del cerebro donde la parte que nos permite autocontrolarnos, de que si estamos enojados, como que calmarnos, esa parte no funciona bastante en el sonambulismo. Por eso es normal de que si un sonámbulo está enojado, no puede sacarlo de esa emoción, o de que si está, bueno, en este caso yo creo que está súper ya a un altísimo nivel como para que suceda esto, pero hijos, qué caso, la verdad, Sí, se me hace muy pesado. sí se puede, se puede. Hay una manera de sacar a la gente de, bueno, no es que siempre funcione, pero hay formas de ayudar a las personas, ayudar a la gente cuando está haciendo sonámbula. Vamos primero a desmentir algunos mitos. Wolf, ¿no tienes alguna otra anécdota? Y vamos a los mitos. No, estamos bien. Va. Algunos mitos del sonambulismo. 1. Despertar a un sonámbulo lo puede dejar con retraso mental. Nunca había escuchado esto, pero no es cierto. Esto no es cierto. Esto sí lo encontré en páginas de medicina, en varias páginas de medicina, como mitos del sonambulismo, y esto no es cierto. El segundo mito. Despertar a un sonámbulo puede dejarlo en estado de vegetación o sin alma. Que es lo que nos mencionaban, ¿verdad? El tema religioso. Es normal que la gente reaccione así. Primero, porque es la reacción que se tiene para cualquier cosa que no se entiende. Pasa algo en el cielo, una estrella fugaz, y rápido se le da una explicación mítica o religiosa o fanática de cualquier manera. Así hay muchos ejemplos, porque no se sabe qué es lo que pasa, se tiene ese desconocimiento, digamos, esa duda, y es normal. Y dos, porque ver a una persona sonámbula, un ser querido, con una cara de enojo o de pánico haciendo ciertas cosas a medianoche, cualquiera empezaría a sacar tipo de teorías de que sabes que esto. Exacto, y no puedes desmentirlo porque como bendita. En ese momento, exacto, sí, en ese momento es normal, es una reacción muy común. Sí. Pero hace falta pues saber lo que es un mito. Eso es un mito, y por favor no se crean eso. Y en este caso, por ejemplo, en vez de, no sé, o sea, está bien, cada quien tiene sus creencias y, por ejemplo, se pueden poner a rezar para pedir que no pase más,
Y está bien, lo que sí es que también tiene que estar esta otra parte en donde sí se le ayuda físicamente a la persona de la manera sugerida. Otro mito es que ellos están haciendo lo que sueñan. Esto no es así. El sonambulismo se presenta en las fases de sueño profundo, no en el REM. En el REM es donde se sueña, en las fases del sueño profundo no, en las que no hay presencia de sueños, por lo que ellos no están haciendo algo que están soñando, que es lo que les estaba diciendo anteriormente. Y 4, despertar a un sonámbulo te puede matar. O no despertarlo porque puedes soñar que está peleando y te va a matar. Los episodios de sonambulismo se parecen más a un estado alterado de conciencia en el que se tiene una visión distorsionada del entorno real con el que están interactuando y su imaginación se mezcla con lo que es realmente a su alrededor. Es decir, no estás sintiendo temor porque te están atacando y vas a atacar de regreso. Estás haciendo algo que tú normalmente haces. Si normalmente peleas, estoy seguro que tal vez sí vas a pelear, pero si sos como instructor de kickboxing, estoy seguro que vas a pelear porque es algo que normalmente haces. Pero si no, vas a estar haciendo cosas como servirte comida, que es lo que más hacemos, ir a la refri. Eso es lo que 100 veces, si estás en la casa siempre lo vas a hacer como 100 veces, aunque ya comiste, ya sabes que hay en la refri, en la despensa o en la alacena y seguís yendo a cada rato. ¿Por qué? Porque así es. Entonces ese mecanismo, los sonámbulos ¿qué hacen normalmente? Van a la cocina, abren la refri, se preparan algo. Es lo mismo, porque es lo que repetimos más veces. O lo que pasa con la enuresia, no me recuerdo cómo era, que vas al baño y por eso también pueden orinarse. Es algo que hacemos mucho, muy seguido. Entonces, no están haciendo lo que están soñando, están repitiendo acciones que hacen durante el día. Ahora, para terminar la información, ¿cómo ayudar? Primero, quiero aclarar que no somos neurólogos ni somos doctores. Entonces, todo esto lo investigamos nosotros, pero no tomen nuestra palabra como algo que así sea y así tiene que ser. Lo mejor es preguntar, porque yo también me creía ciertos mitos de esto, como que si despertabas a un sonámbulo te podía atacar porque estabas soñando. Yo creía esto y hoy me enteré que no. Entonces, primero preguntar a gente que sí sepa, a gente que sí sepa. O que ya haya pasado por tantas experiencias que ya saben por dónde mover. Exacto. Sí, lo mejor es ir con un doctor. Lo mejor es ir con un doctor. Eso es lo mejor, porque internet tampoco es muy confiable. Pero bueno, la mejor manera de lidiar con sonámbulos de forma segura es dirigirlos directamente de vuelta a sus camas. Sin embargo, la persona puede continuar levantándose hasta que él o ella haya cumplido con la tarea que disparó el episodio en primera instancia. Por ejemplo, si un sonámbulo está limpiando, cosa que es una actividad común en el sonambulismo, ayudar en la limpieza puede ayudar a terminar el episodio, diciéndole a la persona, parece que has limpiado todo, o diciéndole, ya terminaste de limpiar, vamos a dormir. Puede ayudarle a sentir que la tarea necesaria ha sido completada. Dado que los sonámbulos tienden a no recordar nada de lo dicho o hecho durante el sonambulismo, no hay necesidad de preocuparse de situaciones vergonzosas por su parte o por parte del protagonista del episodio. Es decir, lo que mencionaba Wolf, por ejemplo, empezar a cambiarse enfrente de alguien, quitarse la ropa y que uno se altere porque está haciéndolo enfrente de las visitas o qué sé yo. No, con calma, esa persona ni siquiera se va a recordar de lo que está sucediendo. Entonces, solo es de dirigirlos de regreso a su cama o decirles, y aquí quiero agregar algo que leí, la gente a veces que está realizando una actividad como está limpiando, está esperando estímulos que sean de lo mismo. Es decir, si agarra una escoba, está esperando que la escoba pueda levantarse y que él pueda moverla. No está esperando un bloque, digamos, una escoba que pese 100 libras. No, está esperando una escoba que pueda levantarse, está esperando un piso, está esperando, qué sé yo, la pared, qué sé yo, por lo que esté barriendo. En el momento en el que uno les dice algo que va en contra de todo lo que están haciendo, en su cabeza no lo procesan. Entonces hay como un choque, como que despiertan. Es como que estén limpiando y le digas, ya terminaste, ya no hay nada, o ¿por qué estás haciendo esto? No hay necesidad de limpiar. Ellos es como llevarles la contraria en su cabeza. Sí. Ellos reaccionan, su cuerpo reacciona, su cerebro, no su cuerpo, ¿verdad? Digamos, su cerebro reacciona. Entonces ya no es que se vayan a dormir, sino que ya esa
actividad que se necesitaba hacer deja de ser necesaria, como que lo dejan ir, ¿sí? Fíjate que también, perdón. Fíjate que también había leído de que normalmente cuando un sonámbulo sigue haciendo las mismas cosas por varias noches es porque la persona que trata de ayudarla interrumpe con esa actividad y la manda a dormir. Por eso es la razón por la que el sonámbulo sigue despertándose, hace la misma tarea para completarla. Me imagino que también está relacionado con eso. Bueno, sería diferente en caso de la experiencia que nos dijo Walt de la hermanita que salía y de la casa se vestía y todo. Es como que, bueno, yo creo que ahí sería deja que termine de hacer la actividad, o como tú dijiste, ya terminaste, etcétera, o mira, ya es no es la hora de ir a la escuela para entrar en su... Exacto, no es la hora. Exacto. No, y son como muy interesantes los datos que vos das, Canche, porque realmente yo también ahorita conocí un poquito más del tema, porque pues realmente era el tema que íbamos a abordar, investigué un poquito, pero si me decís, o sea, nunca he tenido esa experiencia, nunca he sabido de nadie cercano, entonces creo que también a veces la falta de conocimiento de eso, entonces cuando tenés a alguien que lo está experimentando no sabes ni qué hacer, entonces creo que esos datos que vos mencionaste, para los que nos están escuchando, de si han tenido ahí a las sospechas o que algún familiar, ya saben cómo poder actuar, porque en realidad no es algo que, y tampoco es un tema que se hable como tan común, tan normal, y que realmente, exactamente, porque no sabes si está pasando algo más allá de los jueves paranormal como el día de hoy. Entonces preferís evitar o mejor empezás como a evadir esos temas. Entonces sabemos de que pues son muchas de las circunstancias y que también esto va relacionado también un poco con el episodio que hablamos también de la parálisis del sueño, ¿verdad? Entonces es como un proceso de las etapas de hecho, hacen énfasis en que la parálisis del sueño es completamente separado, ¿sí? Que, o sea, sí tiene relación porque es una fase del sueño y todo, pero que no crean que es lo mismo, es completamente diferente y tiene sus, como dice Wolf, tiene fases de sueño separadas. Y hoy vas a conocer por primera vez entonces a alguien cercano a vos que tuvo una experiencia de sonambulismo, porque te voy a contar mi experiencia. Qué excelente. Y es que y no es nada de terror, es un mate de risa, la verdad. Y fíjate, Canchigo, lo que tú dijiste de que la gente como tampoco le pasa mucho esas cosas, tiende a pues no conocer mucho del tema, y también como dijiste de lo de la parálisis del sueño, yo creo que me he topado con videos, con artículos hablando más de cómo es tan paranormal la parálisis que desde el lado científico, porque tiene una razón todos esos tipos de etapas. Es también saber cómo la gente reacciona ante eso, no de que no, es paranormal, sonámbulo es paranormal, y no, todo tiene su porqué. Y es importante el poder hablarlo de vez en cuando. Solo para agregar a lo que hablábamos también, para los que no han escuchado ese episodio de la parálisis del sueño, también mencionábamos de que siempre había como esa circunstancia de estrés, ¿no? Que lo volvemos a tocar nuevamente en este episodio, de digamos, peligro. Ajá, exacto. Entonces es como, siempre hay como algunos patrones, por supuesto que son cosas totalmente distintas, las reacciones son totalmente distintas, pero vamos a que hay siempre como los mismos factores que te inducen en esas etapas que ya se explicaron del sueño, pues que se dan en diferentes formas, ¿verdad? Sí, eso lo que hace es que te dice, o sea, es algo natural, no es nada paranormal, no es nada extraño, es orgánico, sucede en tu cuerpo. Y aquí tengo el crucifijo de la habitación, el Lo agua que tienes que hacer es escuchar a tu cuerpo, y si te das cuenta que estás teniendo muchos episodios de sonambulismo, probablemente hacer un poco de meditación, tratar de no ver el teléfono antes de dormirte, desestresarte, apagar todos los electrónicos una hora antes. Ejercicios de respiración también. Ejercicios, punto. Ajá, ejercicios, punto. No solo de respiración, sino en general, ¿verdad? Ejercicios y lo para cansar también tu cuerpo. Y que también, digamos, esta etapa de este tipo de casos se daba siempre como de niñez, adolescencia, y que en teoría se iba como quitando después ya a cierta edad de adulto. Sin embargo, hay casos de que siguen las personas de adultos y se siguen manifestando. Entonces ahí
también en lo que yo investigué daban como la recomendación de que si ya te sucedía como muy frecuente y ya estabas como en una etapa como de adulto, pues sí también era como necesario acudir como a algún especialista como para que te pudiera apoyar con otro tipo de pues tratamientos específicos. Ir con un especialista, y recuérdense que no solo se trata, si se quieren automedicar, yo les digo, recomendación, no lo hagan. No lo hagan, no se automediquen, es lo peor que pueden hacer. Por ejemplo, decir, me voy a tomar unas pastillas del sueño para quedarme profundamente dormido y que no sea sonámbulo. No sé si, ahí sí los invito a escuchar de nuevo lo que acabamos de decir, porque es en la fase del sueño profundo donde uno se vuelve, donde están estos episodios de sonambulismo. Entonces, no automedicarse, no decir, este remedio me dijo mi abuelita que el agua con sal y con limón y con miel y no sé qué. Mejor averiguar, ir con el doctor rollo. Y como dice Wolf, si es recurrente a una edad mayor, pues probablemente haya un trastorno de sueño y es mejor ir con un especialista, porque sí hay casos, aunque digan, no, ¿qué me va a pasar? Hay casos en los que la gente pues comete un accidente, digamos, ocurre un accidente. Y mi caso, ahora rapidito, nos fuimos de viaje con mi familia. Y estando de viaje, pues obviamente haces lo posible para ahorrar dinero en hoteles y en todo. Entonces, normalmente donde nos quedábamos, nosotros somos 3 hombres. Y cuando éramos chiquitos, yo soy el mayor y teníamos tal vez unos 9 años, tenía yo. Mi hermano, el mediano, tenía como unos 7 y el pequeño tal vez tendría unos 3 o 4 años. Normalmente quedábamos en un cuarto donde solo tenía una habitación. En la habitación se quedaban mis papás, con mi hermanito chiquito en la cama, y en el sofá cama nos quedábamos mi hermano y yo. Y una vez en un viaje me contó mamá, la mañana siguiente, digamos, nos contó que en la noche ellos escucharon que mi hermano y yo nos habíamos despertado, como que estaban escuchando que estábamos va de hablar. Y entonces dijeron, estos los voy a ir a callar, ¿verdad? Que se hagan show y ya. Y se levantó mi papá o mamá, no recuerdo quién. Y cuando se acercó al sofá cama, vio que los dos estábamos sentados en la cama, viéndonos el uno al otro, pero dormidos, o sea, con los ojos abiertos, hablando de como yo decía algo y él me respondía. Yo decía, es que esto es así, así, y él me respondía. Él decía, no, Canche, esto no es así, esto es así, 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 pero hablábamos de 2 cosas completamente diferentes, sin sentido. Mi mamá llamó a mi papá se nos acercó y se nos dijo, váyanse a dormir ya, y nos acostó. Y ellos se asustaron el ratito, pero después lo cuentan y se matan de la risa porque mi hermano y yo nos peleamos toda la vida y que incluso en nuestros sueños nos peleábamos. Y quiero que tomemos en cuenta esto de dormir con tu hermano, la conexión que tenés con imagínense un gemelo, ¿verdad? La conexión que tenés con tu hermano y dormir en la misma cama y que suceda esto, pues es algo natural y ahí está. Pero qué bueno, me gustó el tema. Antes de terminar con esa experiencia, esa plática sin sentido que dijiste con tu hermano, me imagino que fue de, oye, no, yo creo que los carros son más grandes, y el otro dice, no, yo prefiero pintar de esta forma, no, a mí me gusta la naranja. Sí, aparte, como eso en la noche, me imagino de, oye. No, y era un viaje en el que íbamos a Disney y la emoción de un niño chiquito de estar de que mañana toca parque de Disney, mañana vamos a Disney World, y entonces dormís con tu hermano y todo, el estrés del viaje, acabamos de llegar del aeropuerto y todo, entonces tenés tantas cosas que la adrenalina y la emoción de que ya amanezca, ¿no? Claro, pero sí, bueno, Ale, te agradecemos por acompañarnos en este tema. ¿Querés dejar tus redes? ¿Dónde podemos encontrar tu podcast? ¿Cómo se llama? Y si querés que te sigamos en redes. Bueno, primero, nuevamente, muchas gracias por invitarme otra vez. Espero que pueda haber otra plática en el futuro. Y pues también, si voy a hacer más contenido en mi podcast, también invitarlos. Mis redes en Instagram me pueden encontrar como Allen-Prane, así literal Prane. Y para el podcast se llama Spooky Coffee and Ghost, que en español es Café Tenebroso y Fantasmas, como quiera. Si puedes compartirles, Canche, en tu Instagram, sí, pues claro, yo te mando los links.
Y pues me gustó mucho. Yo, fíjate, al igual que Wolf, yo tampoco sabía tanto del tema. Yo también tenía como que mis teorías paranormales de que, oye, no, esto va a estar... Y no, fue muy informativo. Fue muy informativo, la verdad, también las experiencias. Aquí también se aprende. Aquí también se aprende. Pero esto estuvo muy interesante. Qué bueno que te haya gustado. Buenísimo. Wolf, ¿qué te pareció? No, pues súper, la verdad, como se los dije a un inicio, yo a veces soy como el que no le pasan todas estas cosas y creo que eso es lo que me motiva más de seguir investigando estos casos. No sé si soy gente normal o no sé, pero casi no me suelen pasar estas circunstancias, pero creo que es importante también conocerla, porque de una u otra forma podemos afrontar este tipo de circunstancias más de alguna vez y sabemos ahora cómo poder reaccionar, ¿verdad? Y que no pase estos accidentes, digamos, donde ya pues esos casos han quedado absueltos porque sí han determinado de que han sido accidentes, entonces también cómo tomar las medidas, porque... También, si estás viendo que te va a ir a ahorcar o algo, pues tenés que ver cómo vas a... No, pues está solo en esa fase y no, pues tomar tus medidas. Pero interesante, la verdad, y pues compartir con vos, Ale, la verdad, un placer y pues esperamos una próxima intervención, ya sea en tu podcast o nuevamente acá en Jueves Paranormal o los lunes de asesinos seriales o asesinos y misterios por resolver, ¿verdad? Entonces... Claro que sí. Y bueno, algo que aprendí más que nada, gente, es que como dijo Canche, no somos profesionales, pero creo que todos nos enteramos de que el estrés es parte de todo este tipo de problemas. Así que tomen sus precauciones para desestresarse, exactamente. En mi caso, escuchando escalofríos. Escuchando escalofríos a las 2 de la mañana mientras me hago mi café. Esa es mi forma de relajación. Y así pueden dormir tranquilos y relajaditos. Con las luces encendidas, por cierto. Luces encendidas. Sí, con las luces encendidas. Por último, agregar que voy a estar subiendo videos de personas sonámbulas, videos que parecen sacados de películas de terror que encontramos. Entonces se los voy a estar subiendo a la página de Instagram como evidencia, como recurso para el episodio, para que estén pendientes de la página y que nos puedan dar follow. Desde que empezamos a alegar de que nos siguen un montón de personas en Spotify, no en Instagram, ya han subido los seguidores. Así que tenemos una base de oyentes bastante fiel. muy obediente. No, pero es que ahí está todo. Ahí está todo. Y de nuevo, gracias por aguantarnos. Este episodio estuvo muy bonito, 1 hora y cuarto. Gracias por escucharse todo el episodio a quienes llegaron al final. Y en la página de Instagram encuentran los videos de sonámbulos sacados de películas de terror, pero son casos reales. Yo soy Canche, conmigo estuvieron Wolf y Ale. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Chao.